Seguimos en ProTecno compartiendo más noticias con todos ustedes y a continuación vamos a hablar acerca de cómo enfrentar los avances de la inteligencia artificial. Para ello ya recibimos aquí en los estudios de Canal Pro a Jorge Figueredo. Él es especialista en inteligencia artificial y emprendedor digital. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente a ProTecno. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Un placer compartir de nuevo y bueno, saludo también a tu audiencia. El placer también es nuestro, Jorge, siempre compartir y conversar contigo acerca de este tema tan apasionante que ya llevas un tiempo investigando la inteligencia artificial y ahora con una preocupación a nivel mundial después de lo que mencionaba también la presidenta del Fondo Monetario Internacional de que la inteligencia artificial podría convertirse en un peligro, en un riesgo para la seguridad laboral a nivel mundial. ¿Qué opinás vos al respecto? Sí, realmente es impresionante todo lo que se viene hablando, es interesante lo que está pasando en el World Economic Forum. Y este informe del foro del FMI también es bastante interesante y está apuntado mucho, realmente en el informe habla mucho de los países desarrollados y cómo podría afectar a los cargos que tienen más habilidades cognitivas, menciona el informe, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con los cargos ejecutivos, ¿verdad? Es interesante porque lo que se está comentando mucho es que sí, que va a tener un impacto porque se viene un nivel de eficiencia mucho más alto gracias a la IA, pero lo que se está buscando es también, yo creo que se busca mucho analizar cómo vamos a hacer hoy para formar gente que tenga conocimientos en IA y que se pueda subir rápido a esta revolución, ¿verdad? Yo leí el informe, me pareció interesante, va en contra de todo lo que veníamos pensando antes, creíamos que la tecnología nos iba a quitar los trabajos que eran manuales, sí. Sin embargo se dio vuelta a la tortilla y se está hablando mucho de los trabajos de cuello blanco, ¿verdad? Se habla de un impacto bastante grande a nivel países desarrollados, sin embargo en países en vías de desarrollo el impacto se reduce a mucho menos del 20%, ¿verdad? Yo, como te digo, para mí es un desafío lo que se está planteando. Y bueno, hay que empezar a sentarnos y a hablar, así como este tipo de conversaciones, sí. ¿Cuál es el impacto hoy acá? ¿Cuál es el impacto en la región y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Este informe también habla de que más del 40%, sobre todo en los países en vías de desarrollo, estarían en riesgo los empleos. ¿Es tanto así? Realmente lo que se está... A mí esta es una pregunta que me hacen a menudo, ¿verdad? Y lo que yo comento hoy es cómo se va a transformar de manera acelerada el empleo. Es decir, hablábamos antes un caso del contador hace 20 años y el contador de hoy. Es mucha la diferencia, ¿verdad? Anteriormente, años atrás, se sumó la calculadora como la primera tecnología. Igual se seguía mirando los libros y se seguía controlando que la calculadora calcule bien. Sí. Luego la introducción de las computadoras, donde vos tenías que trabajar con Excel. Luego la introducción de los sistemas. A vos te dicen ahora... Buscamos un contador experto en SAP. Entonces, esa transformación anteriormente era como que yo podía ir formándome paso a paso. Sin embargo, hoy la IA nos exige que esto sea mucho más acelerado, ¿no? Entonces vos decís, bueno, esto pasó en el 2023, 2024, algo tengo que hacer ya. Sí. La velocidad es el problema. Ese es el mayor problema, la velocidad. Con que se dan las cosas, con que se van desarrollando los avances. Exactamente, entonces... Por primera vez una tecnología tiene un impacto transversal en todos los puestos de trabajo, es decir, gerentes administrativos, contadores, de lo más alto hasta lo más bajo y en todas las edades, ¿verdad? Desde las personas mayores que van a empezar a interactuar en sus sistemas de home banking, en muchísimas cosas, hasta los niños que ya están usando. Entonces, la velocidad de esto y la dimensión es nunca antes visto en la historia. Ese es nuestro mayor miedo como tecnólogos en este mundo, que cómo hacemos para a todo ese ecosistema ayudarles a evolucionar rápido, ¿verdad? Pero como vos mencionás también, y algo que es destacable, es que siempre vamos a necesitar de la sapiencia, la experiencia del ser humano para que vaya controlando todo lo que dice la IA también, ¿verdad? No es que va a trabajar sola. Así mismo es. Realmente
Una frase que acuñamos en Líderes Digitales es potenciar el talento profesional. Ahora, el talento profesional viene dado por la expertise. Es decir, no es lo mismo un caso donde podemos decir una nutricionista que usa inteligencia artificial a que yo que desconozco nutrición, yo le puedo pedir a ChatGPT hacerme una dieta para bajar 10 kilos, me la va a dar. No es lo mismo que una experta con expertise en nutrición te pueda decir, no, mira, Jorge tiene este tipo de problemas, tiene un problema en el codo, masa muscular tiene de tanto, haceme una dieta para Jorge. O sea, el impacto de la experiencia que vos tengas para generar resultados de alto valor va a ser un diferenciador hoy. Y habilidades que se están hablando que hay que tener en cuenta, liderazgo, porque la IA no va a liderar, la IA te saca un texto, trabajo en equipo, comunicación, y el problema es que de estas habilidades, ¿cómo las estamos trabajando hoy en la educación? La reconversión de la educación yo creo que es el mayor desafío que hay que empezar a conversar, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo consecuente como el empleo, pero la formación es el inicio. Sería interesante empezar a formar ya sobre inteligencia artificial desde las aulas, desde los pequeñitos, nivel inicial. Sí, yo recuerdo una experiencia, el año pasado hicimos más de 30 charlas y conferencias a empresarios, universidades, y un profesor, recuerdo en una universidad, me dice, ¿cómo yo controlo que los niños, que mis alumnos están usando inteligencia artificial? Le digo, no tenés que controlar, todos están usando inteligencia artificial. Lo que vos tenés que hacer es, como vos vas a transformarte para poder controlar lo que se generó con inteligencia artificial y que los jóvenes saquen provecho. Porque otra de las habilidades es pensamiento crítico. Es decir, ¿qué tan bueno esto que me está dando la IA es? ¿Qué opinión yo tengo? ¿Cómo yo veo que esto va a impactar en mi vida, en mi profesión, en la sociedad? Ese pensamiento crítico se desarrolla mucho más con el expertise. Entonces, lo que vos decís para mí es brutal y es algo que hay que hablar. Las personas con mucha experiencia hoy tienen que subirse a este carro porque les va a ser más fácil. Y perder el miedo, que es uno de los factores que hablamos, es el primer paso. Es conocer qué es esto, es saber qué hace y qué puedo yo hacer y empezar a tocar y a empezar a sacarle, a investigar, ¿verdad? Sí, justamente eso también quería recalcar, Jorge, que es importante no esperar una regulación que sí a nivel mundial se está ya, varios gobiernos, Unión Europea, están ya trabajando en algún tipo de regulación para la inteligencia artificial, y justamente en una reciente conversación que tuvieron dos magnates de la inteligencia artificial también, Bill Gates y Sam Altman, ellos también mencionaban que es importante y fundamental que la inteligencia artificial cuente con una regulación a nivel internacional. Sí, interesante porque Bill Gates no creía mucho en la IA. Y se metió de lleno, sí, se tiró a la pileta. En la entrevista a Sam Altman le dijo que no creía mucho hasta que después le conocieron a ella, ¿verdad? Sí, este tema de las regulaciones, por primera vez también una persona que viene revolucionando tanto como Sam Altman es quien pide la regulación. Él estuvo en el Capitolio el año pasado con el Senado de Estados Unidos conversando de lo mismo. Y se habla de una regulación y el ejemplo que dan es una regulación similar a una organización que regula las armas nucleares. Hasta ese punto. Hasta ese punto, ¿verdad? Pero él refiere mucho acerca de cómo empezar a ver el impacto que va a tener esto en cada cosa y cómo podemos ir controlando o regulando que no se desborde. Yo siempre digo, para mirar el futuro hay que mirar en el pasado. Esto pasó lo mismo. Cuando se abre la primera fábrica de autos, no había una regulación de velocidad máxima, no había una regulación de cantidad de, pasajeros, hasta que se empezó a tocar la tecnología y se empezaron a poner regulaciones, ¿verdad? Sí. Pero hay mucho desconcierto porque, como decíamos recién, como le impacta a tantas áreas y sectores y a tantas edades, Sam Altman pide que empecemos a mirar cómo vamos a regular y que los gobiernos nos pongamos de acuerdo. Él hizo un viaje el año pasado a más de 30 países y en ese viaje, como conclusión, él dice que hay que empezar a crear un organismo de regulación porque cada país está empezando a
autorregularse. Se hablan de cuestiones, por ejemplo, legales, el famoso problema de la autoría. Sí, Como los derechos de autor, sí. Los derechos de autor, ¿verdad? Como una inteligencia artificial pinta igual que un autor, que un pintor. Y Canta igual que un cantante. Canta igual que un que cantante. ya falleció. Sí, entonces, y cada país está empezando a decir, bueno, yo lo voy a regular así, yo lo limito. Recordemos el caso de Italia. Italia bloqueó ChatGPT en sus inicios. O sea, en Italia no se podía usar ChatGPT, por más que todo el mundo lo esté usando. Bueno, ahora la Unión Europea sacó una primera regulación que hablaba mucho más del tema de los controles en el tema de imágenes, ¿verdad? Cómo las cámaras de reconocimiento facial con inteligencia artificial tienen que ser reguladas. Por ejemplo, se prohibió mucho el uso civil para eso, pero sí en el uso militar o antiterrorismo se va a seguir utilizando. Entonces empiezan a regular cuestiones que impactan mucho a la sociedad. Pero lo que Sam Altman quiere decir es, empecemos a mirar esto, empecemos a ver y tratemos de que los gobiernos tengamos una misma regulación. Claro, hablar todos el mismo idioma. Sí. Porque si no, cada uno va a hacer lo que quiere. Sí, hoy por hoy está pasando. La Unión Europea está trabajando desde que comenzó esta revolución en cómo lo regulamos. Sin embargo, Estados Unidos y China están compitiendo en quién acelera mucho más esto. Sí. Ellos están compitiendo quién es el primero. Sin embargo, la Unión Europea está cortando mucho de hasta dónde puede ir cada cosa. Entonces, ese es el punto que se está analizando ahora, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a regular esto? Porque va a tener mucho impacto, así como te decía recién, hay mucho tema de eficiencia en la productividad y en la eficiencia en las empresas. Sí. Con lo cual también la eficiencia en lo malo aumenta. O sea, se crean virus con inteligencia artificial. Entonces, hay un debate de cómo empezar a trabajar hasta qué sí y hasta qué no generar con IA, ¿verdad? Sí. Jorge, es apasionante realmente el tema y vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Bien. Sobre todo enfocarnos un poquito acerca de cómo está la inteligencia artificial actualmente en nuestro país, en qué nivel estamos, ¿verdad? Entonces, eso es importante saber, sobre todo el tema de las profesiones también, Sí. ¿verdad? Porque se habla de que van a desaparecer las profesiones. Sí. Pero ¿eso es tanto así o no? No, realmente lo que va a pasar es, se van a crear muchas nuevas profesiones, ¿verdad? Hace 15 años no había community manager. Hoy es lo más común y se está hablando de una transformación del community manager. Lo que va a pasar es una evolución rápida. Y bueno, podemos profundizar después cuáles van a ser las profesiones y a dónde se espera que lleguen. Pero Sí. no es una desaparición de por sí. Lo que sí se menciona es que van a aparecer millones de cargos nuevos y que van a desaparecer muchos más. Entonces, ahí hay un debate de qué sí y qué no va a perdurar en el tiempo, pero yo lo veo mucho como una evolución y ahí vamos a hablar un poquito también de las habilidades que van a hacer que esos cargos revolucionen, Sí. ¿verdad? Todo esto va a potenciar más, ¿verdad? Cada profesión. Va a potenciar más cada profesión y va a potenciar más la producción empresarial. Es decir, cuando se detecte un cargo que pueda producir mucho más en menos tiempo con tecnología, eso se viene haciendo de antes. O sea, por algo se implementan sistemas de facturación, sistemas de mil cosas que nos permitan ser más eficientes, ¿verdad? Pero ¿cómo convertimos a esa plantilla laboral en un siguiente eslabón de eficiencia y productividad? Ese es el gran desafío. Sí.